Listo. Bueno, van a anotar la cámara un poco difuminada, pero realmente es porque no tengo tan organizada la habitación, entonces difumino un poquito la cámara para que no se notara mucho. Pero realmente lo estoy difuminando al momento de visualización, entonces no afecta pues la parte de los cálculos, solo es para que no se vea mucho. Bueno, ya voy a mostrar aquí el ejemplo. Entonces la idea es que aquí, pues ahí acabo de prender la cámara y la idea es que tengamos un sistema que nos permita o que permita al usuario calibrar con cuál color va a hacer la interacción. Es decir, nosotros vimos, bueno, pues de hecho ahí se nota la diferencia. Está filtrado y el de abajito no está filtrado. Nosotros vimos ya cómo hacer detección de color en RGB y en HCB e hicimos, por ejemplo, el cálculo del centroide, fue lo que habíamos hecho en la última clase. Lo que haré ahora es que la persona pueda elegir con cuál color interactuar. Digamos que yo voy a interactuar con este de acá. Entonces tengo una región de interés que si la notan pues está aquí dibujada en este cuadrito y aquí también la estoy imprimiendo abajo. Y es como decirle a la persona, listo, ponga dentro de ese cuadrito, cúbralo completamente con el objeto que va a interactuar, luego presione la tecla X. Y ya aquí tenemos el centroide, si podemos notar. Y aparte tengo tres formas de visualización que quiero que vean como respecto al feedback que le podemos dar a la persona. Bueno, he hecho cuatro. ¿De qué forma podemos darle el feedback a la persona? Y bueno, primero, ¿por qué es importante darle el feedback? Porque si no le damos el feedback, entonces la persona pues no va a saber si está haciendo bien la interacción, no va a saber si la cámara lo está viendo o no lo está viendo. Entonces, forma uno, pues la más sencilla, vamos a mostrar la cámara. Por las que mostramos la cámara, mostramos un puntico dibujado en donde está el centro del objeto que detectamos. Opción 2, solo dibujar el objeto de interés, que pues de hecho sería como mostrar la imagen segmentada. Opción 3, resaltarlo. Por ejemplo, aquí como lo tengo es que está todo en escala de grises y mucho más difuminado y el objeto de interés es el único que tiene el color. Y otra opción es utilizar un sistema de región de interés pero dinámico, noten en la de abajo, que es como si la cámara lo siguiera. Bueno, pues si se pierde ahí se... Ah, ya entiendo, él está detectando el juguetico de Oreo como el objeto de interés y por acá estos libros, listo. De hecho, si no caen en cuenta que azul, pero aquí hay mucho azul en el fondo. De hecho, giremos por acá la pantalla a ver. Por si todavía alcanza a ver los libros. No fue la mejor selección de color para el fondo que yo tengo. Pues igual como cada usuario decide con qué color calibrar, pues cada usuario podrá buscar un color que no se parezca al del fondo y se le podría dar pues como la advertencia. Pero bueno, primero nuevamente la retroalimentación. Podría ser dibujado, podría ser la segmentación o podría ser pues como una combinación en donde se muestra la segmentación combinada de alguna forma con la imagen original, como vemos aquí, o algo que parece que me estuviera siguiendo para mostrarlo. Aparte, en esta segmentación, no sé si lo notan, pero noten que la segmentación está funcionando relativamente muy bien. Pero es porque estoy eliminando el ruido. De hecho, voy a quitar la eliminación del ruido para que notemos cómo era originalmente, que eso es por acá. Vuelvo y ejecuto. eh, y miren cómo era originalmente. Voy aquí a darle. Noten el montón de ruido que hay. Noten el montón de objetos que está detectando que no son. Y de hecho que me mueven el centroide. Me lo están pues como tratando de mover hacia la derecha. Porque el centroide se mueve entre ese objeto y estos de acá lo tratan de jalar un poquito. Pero ese ruido lo podemos eliminar antes de hacer el resto como del proceso. Noten que es una sola línea de código. Para mí lo importante pues que quiero mostrarles acá es cuál es la matemática detrás de esto. Y aparte, pues si nosotros vamos a hacer un juego que sea interactuando con el mouse, noten que es muy sencillo. Miren acá, le di importar mouse, que se instala con pip install mouse, y luego en mouse le dije que se moviera a esta posición. No lo tengo normalizado, entonces se va a mover en un espacio muy pequeñito, se va a mover en un espacio 640 por 480, que es lo que mide la cámara,
Para que se moviera en toda la pantalla, yo tendría que dividirlo por el ancho y el alto de la cámara y multiplicarlo por el ancho de la pantalla y por el alto de la pantalla, que seguramente son atributos pues a los que podamos acceder sin ningún inconveniente. Y aquí voy a mostrar pues la parte del mouse. Volví calibro. Y aquí, si miran el cursor está, pues de hecho está sobre esta imagen de acá, de más a la izquierda. Ahí está el cursor y yo puedo mover el cursor con este objeto. Ya como les digo, pues podría organizarlo para que tenga más píxeles de movimiento. Y ya podría hacer juegos tipo, pensemos en un juego tipo eh, Fruit Ninja, el que es cortando frutas. Entonces yo jugaría pues como cierto, con el corte. Y de hecho pues este tipo de retroalimentación podría ser interesante el de abajo del ROI para este tipo de juegos, como ser más épico por así decirlo con ese tipo. Bueno, entonces ahora sí, pues ya entendiendo qué es lo que queremos hacer, pues vamos a entrar a los detalles matemáticos de esto. Bueno, notarán que el código no es tan largo, pero es porque yo pues creé otras clases. Uno y no pensé, pues uno en Python, perdón, puede crear clases, atributos, normal. Pues estos son como unas clases que creé, que tienen sus atributos, métodos que utilicé más adelante para mantener el código más organizado. Vamos a empezar primero por ver, bueno, no, pero antes, ¿alguna duda de lo que he mostrado hasta ahora? Es claro para todos. Lo que hicimos fue mostrar cuatro formas de visualización, mostrar que uno puede limpiar el ruido y ahora vamos a empezar a ver la parte de matemáticas. ¿Ahí es claro o hay algo que quieran revisar antes de que avance? ¿Cómo esto le quita pues el ruido? Para quitar el ruido es esta línea de acá, pero ya, pongo aquí eliminación de ruido, eliminación. Pero ya igual voy a explicar pues como toda la teoría detrás de esto. Y también detrás del Listo. difuminado, porque inclusive si miramos la salida estaba muy difuminada, pero entonces, ¿cómo funciona esto del difuminado? Entonces vamos primero, esto no es, por acá, a ver qué es cómo funcionan estas operaciones. Y para eso vamos a entender un concepto que se llama kernel. El kernel es básicamente una imagen muy pequeña, eso es un kernel. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque algunas ocasiones tenemos operaciones que no pueden ser resueltas en un análisis píxel a píxel. Es decir, si yo, por ejemplo, miro esta imagen y solo analizo cada píxel por separado, yo no tengo forma de saber si es un borde. Es decir, yo miro este 110, ¿es un borde? Yo no sé. Solo sé que es un 110. Pero en el momento en que yo lo analizo con sus vecinos, yo digo, uy, este 110 sí es un borde porque sus vecinos son muy diferentes a él. Él, en definitiva, es una frontera. Pero cuando yo hago el análisis grupal, lo puedo notar, no cuando hago el análisis individual. Es decir, que el kernel son imágenes pequeñitas que nos van a servir cuando necesitemos operar vecindarios y no píxeles individuales. Para ese tipo de operaciones, la operación matemática se llama convolución. Cuando uno busca convolution en inglés, en, en Google, la fórmula es esto, es una integral. Bueno, en el caso de nosotros, como estamos en imágenes, es una doble integral, eh, algo como esto. Solo que pues piensan que es como con integrar realmente la fórmula en el mundo continuo, en el mundo discreto, pues en el mundo de la computación. Se trabajan en lugar de integrales sumatorias, en lugar de derivadas restas. Y bueno, esto es una convolución. Pero pues aunque parezca un poco complejo porque es una doble sumatoria o una doble integral, realmente es un proceso que es muy manual, que manualmente es muy fácil de hacer. Un poco largo sí, pero no es nada del otro mundo. Em, entonces para eso vamos a mirar aquí la fórmula. Pues en las diapositivas está como más explicado con más detalles, pero pues no es nada que no esté mencionando yo hablando. Digamos que esta es la imagen que vamos a hacer. Y ese es el kernel que le vamos a aplicar. De hecho, para hacer esta imagen, no es que yo me haya puesto a dibujar píxel a píxel, sino que hice un programa en Python que leía una imagen y la convertía en un archivo de Excel. Entonces, por eso pues tengo algunas imágenes que eran hechas en Excel, pero es porque pues hice un programa en Python para eso con OpenCV y fue relativamente muy cortico. Entonces aquí está la imagen y le vamos a aplicar este kernel. ¿Qué significa
que vamos a hacer una convolución entre esta imagen y este kernel. Significa que vamos a operarlos de la siguiente forma. Bueno, este es el resultado. Vamos a ver que quedó difuminado. Así era y quedó así, quedó difuminado. Entonces, ¿por qué la convolución de esta imagen con este kernel me dio la imagen difuminada? Vamos a ver cómo funciona la operación. ¿Cómo lo hacemos? Es que para calcular este píxel vamos a tomar en cuenta los píxeles que están alrededor. ¿Cuántos píxeles? Tantos como el tamaño del kernel. Eso me queda más fácil explicarlo de una vez en el documento. Eh, a ver si lo puedo editar, listo. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Aquí está el kernel. Es este que está acá. Y aquí están los píxeles que yo voy a calcular. Primero, alguna pues particularidad de esto es que el tamaño del kernel es cómo lo voy a calcular. Entonces miremos aquí. Pues de hecho, tenemos aquí una captura de pantalla. Y el kernel también. Listo, el kernel es de este tamaño, de 3 por 3. Ese es el tamaño del kernel. Entonces voy a dibujar algo de 3 por 3. Que este proceso pues a veces es ligeramente complejo de explicar al inicio. Una vez que lo entienden pues es supremamente fácil. Pero la parte inicial es la que a veces me da un poquito de dificultad de explicar. Listo. Este es como la operación que vamos a utilizar entonces. Cuando queremos calcular este píxel, el que está en rojito, para calcularlo va a depender de los vecinos que están alrededor. Los vecinos son los que están aquí en naranjado. Veámoslo, esperen, lo hago más preciso todavía. Pongo esto aquí así, pongámosle bordes y pongámosle de una vez los vecinos acá. Mm, Listo, mucho mejor así. Bueno. Entonces, queremos calcular este píxel. Para este píxel vamos a analizar los vecinos que están alrededor. Yo cómo sé cuántos vecinos tengo en cuenta depende del tamaño del kernel. Es decir, esto tiene el mismo tamaño del kernel. Si el kernel fuera más grande, ocupara como otras casillas, pues tendría que analizar más vecinos. O si el kernel ignora las esquinas, pues también ignoraría yo las esquinas aquí. Pero bueno, para este kernel utilizo este. Para calcular el píxel que está en rojo, depende de todos los que están en verde. Como resultado, yo este píxel de acá, pues no tengo bien cómo calcularlo porque necesitaría estos píxeles que están acá, que no existen en la imagen, porque por acá no hay imagen. Así que voy a empezar a hacer los cálculos desde aquí adentro, es decir, me voy a comer un píxel de la imagen alrededor. Bueno, para calcular este píxel de acá utilizo todos los vecinos. ¿Cómo los utilizo? Utilizo la imagen original, también le pongo la misma mascarita y aquí la misma mascarita. Y la operación que se va a hacer es la imagen original multiplicado por este eh, y cada elemento interno los voy a sumar. Siendo así me daría, creo que más fácil hago esto con un montón de colores, este multiplicado por este más este multiplicado por este más este multiplicado por este, y ahí ya se entiende pues la idea, más este multiplicado por este, más este por este, más este por este, y así sucesivamente. De hecho, solo me falta un color, terminemos ya. Eh, no, listo. Siendo así sería.
el amarillo con el amarillo, o sea, 0.11 multiplicado por 255 más el verde por el verde, 0.11 multiplicado por 255. Y así sucesivamente. Noten que aunque son 9 píxeles por 9 píxeles, como todos los estoy sumando, al final solo me va a dar un único resultado, un único valor que pongo solo en el píxel de la mitad. Luego desplazo el kernel para la derecha y vuelvo y hago todos los cálculos moviendo esta máscara ya para la, eh, moviendo esto para la derecha y repito la operación. Cuando nosotros hacemos eso, pues primero lo voy a hacer aquí para que veamos el resultado, pues lo voy a hacer en Excel. Sería decir, esto es igual a este de la esquina superior izquierda multiplicado por este de acá, más este multiplicado por este, más este por este, y así. Pues tendré que fijar con F4 las casillas del kernel para que cuando amplíe la fórmula no me salga ningún error. Pero aquí ya está la fórmula completa. Lo pondré solo en una línea y ya lo voy a expandir. El primer píxel de hecho está exactamente igual, pero cuando lo expandimos, noten por ejemplo aquí que esta línea que tenía un 255, o sea, completamente blanco, por acá ya se empezó a decolorar, porque se vio influenciada por los píxeles que estaban alrededor. Y aquí está el resultado, y efectivamente es una versión más difuminada de la imagen original. Es lo que estamos viendo acá. ¿Por qué se difuminó? Porque resulta que lo que estamos haciendo acá es de hecho el promedio 0.11 es lo mismo que un noveno. Es decir, que en otras palabras, yo exactamente este mismo kernel lo pude haber hecho como no 0.11, sino 1. Entonces sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y sacando factor común el 9 de abajo. Y el resultado lo divido sobre 9. Entonces sería aquí, pues ya que lo podemos agrupar es más fácil. Sería 255 más 255 más 255. Y al final lo divido sobre 9. Pero ¿qué pasó ahí? Cuando uno divide, cuando uno suma todos los datos y luego divide sobre la cantidad de datos, ¿cómo se llama esa operación en estadística? Promedio. El promedio, exactamente. Así que yo saqué el promedio. Cuando saqué el promedio entre valores que son iguales, pues no va a cambiar. Pero cuando saqué el promedio, por ejemplo, de esta zona de acá, este 102, cuando lo promedié, estos números trataron de tirarlo hacia arriba y estos trataron de tirarlo hacia abajo. Por eso este píxel quedó ya no en el 102, sino en una combinación del 255 y el 102, pues en el promedio exactamente. Lo mismo, este 255 que era un blanco puro, se fue mezclando con los 102 que lo iban bajando y así pasó con todos estos, inclusive este, que era casi 255, este valor lo baja un poquitico. Y el resultado entonces nuevamente es esto que estamos viendo acá, una versión difuminada de la imagen. Entonces, ¿qué podemos hacer para difuminar la imagen? Una opción es aplicar una convolución con este kernel de acá y ahí ya tenemos la imagen difuminada. Este tipo de filtros de difuminar, detectar bordes, entre otros, de hecho se utilizan también en videojuegos. Si miran pues los proyectos en los que yo he trabajado con shaders propios, lo que yo hago es que literalmente trabajo con kernels para poder aplicar las operaciones. De hecho tenía, bueno, Eso se utiliza en... ¿cómo se llama eso? Para quitarle los bordes de sierra. exactamente, El sí. anti-aliasing. El anti-aliasing es esto, mucho más complejo, pero es esto. Porque el anti-aliasing no puede difuminar toda la imagen. Es decir, primero para entender qué es el anti-aliasing, eh, bueno, de hecho aquí se va a notar. Esto que están viendo aquí, estos bordes, por ejemplo, que esto tiene detección de bordes, todos los objetos tienen detección de bordes, fue hecho con un kernel, solo que el kernel pues no lo hice en Python, sino que lo hice en Unity. Pero este borde que están viendo aquí, eso es un kernel. Ahora, si miramos acá, esto que están viendo aquí, y eso que este está suavizado, pero esto, de hecho este ya está suavizado, este no está tan horrible.
esta diagonal que ven aquí es un diente de sierra y lo que uno hace es difuminarlo porque cuando lo difumina el diente de sierra de lejos se nota mucho menos. De hecho yo lo noto como si fuera un borde, pues cuando no le hago el zoom se nota como un borde normal que está bien. Si le apago el diente, si le apago el anti-aliasing se vería como como un diente de sierra. Entonces, ¿qué es este efecto de diente de sierra? Cuando uno tiene una, una pantalla, básicamente la pantalla está hecha por píxeles. Como la pantalla está hecha por píxeles, pues hay un máximo número de información que yo puedo almacenar. Digamos que esta es mi pantalla. Listo, esta es mi pantalla. Y yo quiero dibujar una diagonal. Entonces voy a dibujar aquí una diagonal. Esta diagonal de acá. Que lo voy a pintar con un rojo para que se note. Pero como estoy en una pantalla donde hay un número limitado de píxeles, él no puede dibujar eso sí, él tiene que dibujar sobre los píxeles. Es decir, que esta diagonal se dibujaría así. Se tiene que pintar este y este de rojo. Se pintaría, sí, no, este de rojo. Este también se pintaría de rojo. Este y este se pintarían de rojo. Todavía me pueden los accesos directos de este programa. Este y este se pintan de rojo. También este. Listo. Así que esto que veíamos como una diagonal se vería así. Se ve como si estuviera hecho por unos piquitos. Estos piquitos es lo que se denominan dientes de sierra. Y este tipo de problema se conoce como aliasing. La forma de solucionar el aliasing efectivamente es a través de un difuminado. Pero ¿cuál es el problema? Si yo llego y difumino toda la imagen, las partes que yo no quería difuminar también se van a difuminar. Así que la forma de calcular el anti-aliasing, hay muchas formas. La forma FXAA lo que hace es que primero encuentra los bordes. Cuando encuentra los bordes, hace una máscara que tiene solo los bordes. Porque los bordes es donde va a presentarse el efecto de sierra, no en las partes, por ejemplo, dentro de la cara, pues no vamos a encontrar un diente de sierra. En el pelo no hay diente de sierra. El diente de sierra está en los bordes de la imagen. Pues sea que le resalte o no los bordes tienen aliasing. Digamos acá, por ejemplo, en la imagen de arriba no hay filtro de bordes. Pero miren que si yo me acerco una diagonal, creo que se notaba más con esta de acá. Ah, en la sombra se nota. Miren aquí el diente de sierra. Pero en la parte de adentro no hay diente de sierra, solo es en la parte del borde. Así que primer paso, detecto todos los bordes. Porque yo sé que difuminar aquí adentro no sirve para nada, difuminar aquí adentro no sirve para nada. Detecto los bordes se utilizan como una máscara y en la parte donde hay bordes, ahí sí se hace el difuminado. Esa es la forma de resolver el anti-aliasing con FX. Existen muchas formas de calcular anti-aliasing, esta es solo una de ellas. Ahí me hice entender, específicamente por Ramírez, que fue el que mencionó el tema. ¿Fue claro ahí más o menos cómo funciona? Sí, pues yo sabía cómo funcionaba, solo que la pregunta era que si ese método, el de kernel, se utilizaba en el anti-aliasing. Pues o hay algún método de anti-aliasing que lo utilice. Sí, sí, por eso el FXA utiliza el método de kernel. Es un kernel para detección de borders y otro kernel para difuminado. El kernel que utiliza para difuminado es el kernel gaussiano y el kernel que utiliza para detección de bordes es el de Sobel. Pero todo está hecho con kernels. Y específicamente es este el que utiliza kernel. Los otros, como creo que es el Super MAA, sampling. utiliza uno diferente, el de repixelación. ¿Qué, perdón? No, pues que había otro que es el super sampling, que lo que hace es como renderizar una imagen más grande y luego como hacerla más pequeña. Ujú, exactamente. Y es un sistema de pirámides. Pro, o sea que por eso es que cuando uno activa el anti-aliasing en un juego pues baja los FPS, porque tiene que estar calculándolo. Exactamente, pero de hecho ese es de los más baratos. Este salió hace no tanto. eh, y digamos que es muy barato porque no tiene que hacer como se hacía antes. Antes lo que se hacía es lo que nos mencionó ahorita Ramírez y es que se cogía la imagen y se le duplicaban los píxeles. Entonces ya tenía una versión más grande de la imagen y con 8 muestras, digamos. Entonces saco una versión de del doble de píxeles, una del cuádruple de píxeles, otra de 8 veces la cantidad de píxeles.
Luego todas las pongo del mismo tamaño, las promedio entre ellas y vuelvo y las pongo pequeñitas. Y cuando hago eso, voy a difuminar los bordes. Esto de hecho es un algoritmo de visión artificial que se llama pirámide, solo que la visión artificial eh, ha venido alimentando como pues la parte del desarrollo de videojuegos también. Entonces, sí, es muy pesado porque el algoritmo original implicaba renderizar 3 veces, 4 veces cada vez con más resolución y luego promediarlo. Este nuevo método de de anti-aliasing, que es relativamente nuevo, es de hace menos de 10 años, sigue siendo pesado porque tiene que aplicar kernel sobre toda la imagen y efectivamente baja los FPS obligatoriamente, pero mucho menos. Y notemos que esto mismo del sampling ya lo venía haciendo en visión artificial, por ejemplo, pero este no era lo que quería ver. Pues sí, son esas las pirámides. Aquí. Noten, por ejemplo, si yo sumo estas dos imágenes, me va a dar así. Pero si yo sumo estas imágenes con la estrategia de pirámides, noten que ya me dio mucho más suavizado los bordes. Y lo que hacen es que sacan varias versiones de la imagen con diferentes cantidades de píxeles, luego las suman todas, las promedian y cuando hacen eso, pues va a quedar una versión mucho más suavizada del resultado final. Esa estrategia de pirámides, pues es lo que sería lo del sampling, que es una de las alternativas. Pero miren que finalmente ambas son visión artificial aplicada a videojuegos. Y de hecho, pues en programación gráfica también vemos este mismo concepto de kernel más adelante, los que pues también estén viendo programación gráfica. Bueno, ya aquí vimos entonces uno de los kernel, que era este kernel de difuminado. Y ahora vamos a ver otro kernel de difuminado, pero este es uno diferente, este de acá. Esa es una forma de difuminar, pero si miramos los pesos, el kernel del centro se le está dando más importancia que los de alrededor, porque el píxel de la mitad debería ser el más importante, porque es el que estoy calculando. Y ese es el resultado, es una versión difuminada, pero digamos que es un difuminado más bonito. Y los números que estamos utilizando aquí son números gaussianos, es decir, estamos mirando Gaussian kernel, estamos mirando una campana gaussiana, Gaussian bell, así. Es esto, estamos dándole más importancia a los que están al centro y menos a los que están más lejos, en forma de campana gaussiana. El kernel gaussiano podemos calcularlo de 3 por 3, 5 por 5, 7 por 7. Podemos calcularlo de cualquier número, porque hay una fórmula matemática para calcular cualquier gaussiano. Pues de hecho sería esto de acá, pues lo mismo que uno ve cuando uno ve estadística. No sé si ustedes ven estadística, pero uno en estadística, no, si lo vieron en procesos estocásticos, veían las distribuciones gaussianas y al final era un comportamiento de unas sumatorias y eso le permite a uno calcular pues como cualquier tamaño de kernel. Y ese difuminado gaussiano es más bonito. Normalmente el difuminado de promedio no se utiliza, uno lo utiliza para fines académicos para mostrar que existe, pero siempre que uno difumina es con kernel, o la mayoría de veces con kernel gaussiano. Y este tipo de kernel específicamente es el que se utiliza en el anti-aliasing. Se puede utilizar con un kernel de 3 por 3 o de 5 por 5 dependiendo de la fuerza que se le quiera dar al anti-aliasing, que algunos juegos permiten en los parámetros no solo prender el anti-aliasing, sino modificarle la fuerza. Ya aquí está, kernel gaussiano. De hecho, ese es el que se está utilizando aquí. Entonces yo calculé los bordes y luego le apliqué el kernel gaussiano para difuminarle los bordes alrededor de toda la imagen. Siguiendo por acá, puedo hacer kernel gaussiano a 5 por 5, pero es muy largo en Excel, así que solo lo mostraré en OpenCV. Y hay otros kernel con otras funciones. Noten este kernel de acá. 1, 1, menos 1, 0. Este kernel me sirve para detectar esquinas. Entonces tomé la imagen original y le detecté las esquinas. Hay otros kernel, por ejemplo, para detectar bordes, pero veo que no lo tengo resuelto en esta. Eh, bueno, no, sí, sí, sí lo tengo resuelto. Aquí está el kernel para detectar bordes, que es menos 1, menos 1, menos 1, 4, menos 1. Y miremos que nos da los bordes de la imagen. Y aquí, pues, digamos, hay muchos tipos de kernel. Esta es otra forma de detectar bordes, otra forma de, y esta ya es mejorar contraste y brillo.
Y hay otra que ya voy a mostrar, pero ya los muestro en OpenCV porque esos son pues muy largos para estar haciendo acá. Y voy a pasar entonces aquí a la presentación de kernels. No, si era este. Kernel, aquí está. Entonces, miremos acá. Primero vamos a crear el kernel. El kernel, como les dije, es una imagen pequeñita. Aquí estoy creando una imagen de unos que va a ser de 3 por 3. Esto es como crear esta imagen de aquí. Pero toda está llena de unos. Listo. Voy a empezar con la que habíamos visto, la más básica, que era la del promedio. Entonces voy a multiplicar esto por 1 dividido en 9. Y voy a decirle aquí, bueno, estoy tomando la imagen original, o sea, estoy tomando el fotograma y lo estoy convirtiendo a escala de grises. Y luego le voy a aplicar el kernel. Para aplicar el kernel hay un método que se llama cb2.filter y recibe cuál es la imagen que queremos aplicarle y cuál es el kernel que queremos aplicarle. Aquí le voy a aplicar el kernel de sacarle el promedio. Y bueno, voy a quitar estos de acá. Es que este ya era otra cosa pues un poquito más avanzada que ya les voy a mostrar ahorita. Entonces voy a llamar aquí a este resultado y voy a mostrar el resultado y la original. Y la original, que era esta de acá. Y nuevamente estoy aplicando un kernel que son todos unos, pero lo multiplico por un noveno, que es lo mismo que poner pues por 0, o pongámoslo aquí por 0.11. Y con mucha paciencia. Aquí está la original y aquí está el resultado, que es una versión ligeramente más difuminada que la original. Sin embargo, pues no se nota mucho porque el difuminado está muy suave. Si yo quisiera, pues podría aplicarlo varias veces. Y de pronto se note un poquito más. Ahí está, ahora sí lo notamos que está más difuminado. Imagen original e imagen difuminada. Aquí, entonces acabamos de ver este kernel. Vamos ahora a ver otro de los kernel. Recordemos que les dije que había uno para detectar esquinas. Vamos a probarlo, pues no va a funcionar muy bien porque pues no tengo nada exactamente cuadrado. Pero vamos a ver más o menos cómo se ve. ¿Qué es este? Para este me sirve más crear una imagen de ceros. Y voy a empezar a modificar. El 00 lo pondré en 1. Daniel, por si acaso no está muteado, por si de pronto no lo ha notado. Gracias. Pues o si va a preguntar, obviamente se puede desmutear y hablar, no hay ningún problema. Entonces aquí está el 00, este sería el 012, sería -1. Noten que estoy armando la imagen píxel a píxel. La 2,0 también sería -1 y el 2,2 sería 1. Aquí ya está, creé mi kernel que empezó en ceros y le sobrescribí estos valores de acá. Y cuando ejecuto, bueno, antes de que se me olvide, les muestro acá, por ejemplo, en el shader. Profe, qué pena, soy el único que ve la transmisión super pixelada. No Será sabía. mi internet. Los demás ven bien. A mí se me pixela también a veces. Muy bien. Sí, a mí también recurrentemente ya está de todo pixelado eso.
Qué raro, pero yo Pues ahí tengo, ya sí se ve, pero ahorita no pensé si no se veía nada el bueno, código. de pronto se me habrá bajado el internet, porque en este momento tengo pues como la transmisión en máxima calidad y me está marcando pues que estoy bien a 100 con un ping apenas de 122. Ah, vale. Bueno, aquí, miren por ejemplo aquí están los kernel y esto es lo que yo hago en Unity, miren que son kernel también y son kernel que tengo definidos. eh, pero pues finalmente estoy en otro mundo diferente que es el de los videojuegos. Bueno, diferente no. Y también utilizo los kernel. Ahora sí, vuelvo por acá. ¿Qué cambio habré hecho? No recuerdo, no grabemos por si acaso. Listo. Entonces aquí está el kernel declarado. Y esperemos que ejecute. Puedes acercarte más para poder ver el texto. Ah, sí, mira ahí. Pues tengo los kernel. Pues el kernel fue una imagen que empecé en ceros. Y como necesitaba replicar este, ¿qué hice? Que el de la esquina superior izquierda lo cambia a 1, el de la esquina inferior derecha lo cambia a 1 y el de las otras esquinas los cambia a -1. Entonces empezó en ceros, pero una esquina en 1, la otra esquina también en 1 y las otras esquinas en -1. O sea, lo que hice fue como dibujar el kernel píxel a píxel y aquí está el resultado. Noten que todo lo que sean más o menos como esquinas, él trata de resaltarlo. Vamos a algo que sea cuadrado. Noten aquí en este cuadrado que dibuja una de las esquinas, la de por acá, que tiene buen contraste. Necesitaría algo que me contraste bastante. Solo que como si en escala de grises, los objetos que tengo no contrastan tanto. Pero bueno, ahí trata de dibujar básicamente las esquinas. Es claro aquí cómo está hecho este kernel respecto a la teoría que acabo de dar, o hay dudas todavía. Esto, una duda. Pues si las imágenes las trabajamos en Uint 8, ¿por qué lo trabajamos con el Float 32? Los kernel Los kernels están... No, no sé, a ver si no sé si entendí la pregunta. ¿Por qué estoy trabajando con Float 32 aquí? ¿O no era por ese lado? Sí, sí, esa es la pregunta. Listo, listo. Las imágenes se trabajan con uint 8. Sin embargo, como los kernel pueden tener decimales, como ahorita que le puse 0.11, para los kernel sí los trabajo con flotantes. Pero no hay problema porque la imagen, el método filter 2D, pues filter 2D, recibió una imagen y un kernel y él sabe que el kernel puede estar en flotantes y para él no tiene ningún problema la salida la va a darla en el mismo formato que la primera imagen que recibió, que como está en int, el resultado también lo da en int. Pero el kernel en sí, mientras operamos, puede tener decimales, solo que después de hacer las sumas de todo el kernel, que es como funciona internamente, ahorita vimos que era una multiplicación y luego unas sumas, luego de hacer eso, él aproxima entero, básicamente. Ahí más claro, Felipe. Sí, Listo. Bueno, ahora quiero que miremos este kernel. Va a ser la mitad va a tener un uno, pero en la izquierda que vendría, perdón, la mitad es uno uno, pero en la izquierda que vendría siendo, va a tocar escribirlo, a ver, eso empieza en la esquina, 0,0. X, primero son filas, luego son columnas. Primero filas, luego columnas. 1,0, fila uno, fila 2. Filas, columnas. Fila cero, columna uno, eh, fila cero, columna 2. 1,1. Fila uno, columna 2. Fila 2, columna uno, fila 2, columna 2. Listo, ahora sí. Esas son las posiciones para los kernel en términos de filas columnas. Entonces me interesa hacer este kernel de acá, que sea todo en cero, exceptuando dos de ellos. Este va a ser mi kernel. El kernel debe tener una cantidad impar, pues por ejemplo 3 por 3. Entonces por eso me toca hacer el kernel más grande, así solo utilizo un pedacito.
Y aquí lo voy a poner 1 y aquí lo voy a poner -1. Y aquí le pondré 1. Eso significa que en la posición 1,0 voy a ponerle un 1 y en la posición 1,1 voy a ponerle un -1. Ya, ahí está. Y quiero que notemos el resultado de lo que acabo de hacer. Y ya voy a explicar pues como la razón matemática de este kernel, de por qué funciona. Aquí estamos detectando bordes, pero solo estamos detectando bordes hacia allá. O sea, solo los bordes en los que se encuentra viniendo así, los resalta. Los bordes que se encuentra viniendo esta cámara invertida, mucha dificultad. Así, no resalta los bordes, resalta los bordes que vienen, por Dios, así. Mi capacidad espacial a veces parece nula, listo. Solo detecto un tipo de bordes, pero ahora si yo cambio, eh, voy a hacer este kernel de acá. Uno, 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 uno y ahora -4. -4. Estos serían 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1 y este con -4. Y vuelvo a ejecutarlo y ahora va a detectar todos los bordes. Este es el kernel para detección de bordes. Este es muy sencillo, hay unos mejores, pero este funciona muy bien y nos va a permitir explicar la teoría de cómo nacen estos kernels. Aquí está, detección de bordes, em, que podemos de hecho utilizarlo para mirar información. Segmento y luego detecto bordes y puedo calcular el perímetro, por ejemplo, si quisiera, o bueno, o simplemente por temas de visualización. Ah, quiero que se vea más caricaturesco. Entonces voy a tomar esta imagen de los bordes, que voy a llamar aquí bordes, y voy a restársela a, a la imagen. Entonces voy a restar los bordes, ta, 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 menos la imagen. Aquí lo que hice fue pues como la imagen, bueno, no importa. Voy a restar este. Ya. Y como voy a restar los bordes con la imagen original, pues va a aparecer, bueno, de pronto no tan caricaturesco porque los bordes están muy pasitos, pero sí se va a notar una diferencia como si hubiera cambiado la nitidez, pero es porque estoy dibujando, noten por ejemplo ahí en el cabello se va a notar aquí que hay unos bordes que se están restando y aquí no estaban. Aquí pues de hecho se alcanza a notar, de hecho se me hacen como unos bordes por no sé si sea como por el bigote mal afeitado, más las cositas que encuentran en la cara, imperfecciones, le resalta los bordes, es bordes para todo básicamente. Bueno, listo, ahora sí por fin, la matemática detrás de esto, ¿cómo funciona esto? Porque eso me permite detectar bordes, porque otros me permiten, bueno, el de difuminado, entendimos que la base es el promedio, pues y cuando yo promedio estoy difuminando, o sea, aplico una campana gaussiana, lo mismo, estoy difuminando, pero ¿por qué se detecta bordes? Miremos entonces la lógica detrás de esto. Pensemos en que yo tengo una imagen cualquiera. Esa imagen va a ser, digamos, cualquier duda que vayan teniendo me van preguntando porque yo entiendo que yo a veces puedo ir más rápido de lo que debería. Eh, Listo. Entonces por acá tengo una imagen que tiene unos píxeles, por ejemplo este píxel, pongamos más píxeles negros a la izquierda. Vamos otros píxeles por acá. Por acá pongamos otros píxeles pero un poquito más altos o un poquitico más bajitos, digamos 240. Y por acá atrás otros ceros. Listo. Pensemos en que eso es la línea de una línea de píxeles. O sea, no tengo toda una imagen, pues toda una imagen sería esto muchas veces, ¿cierto? Voy a analizar solo una línea de píxeles de una imagen. Solo una línea la voy a analizar. En esta línea de imágenes voy a dibujarlo como si fuera tridimensional. Algo como esto. De hecho, yo tengo aquí un ejemplo. eh,
Eso lo llamo... mm, ay, madre, tengo tantos presentaciones que me da ya dificultad de acordarme dónde están clases. Para como métodos adicionales, a ver, modelos adicionales. Listo, en algún momento tendré que organizar eso porque depender tanto de la memoria es bien peligroso. Lo que quiero mostrar es algo como esto. Digamos, pensemos en que una imagen bidimensional yo la puedo representar en un espacio tridimensional. Este fue un ejemplo que hice yo. Esta era mi oficina de trabajo antes ahí en Ruta N y en ese tiempo pues estaba trabajando en un proyecto allá en que utilizábamos el Kinect y bueno, pues y unas cositas con Unity, visión artificial, etcétera. Este pues de hecho fue con una cámara normal. Con la cámara normal tomé una foto. Esa foto la abrí en Unity y le dije a un sistema de partículas que tomara la altura de esa foto. Siendo así, las partículas que estén más altas es porque es más blanco, las partículas que estén más abajo es porque era más negro. Esa es una forma de representar un espacio bidimensional en un espacio tridimensional, tomando el color como la información del eje Z. Entonces miremos acá, por ejemplo, el teclado es negro, entonces se va por allá abajo. La luz es blanca, se hace una montañita. Y esta parte que es como, pues en escala gris sería como un gris, pero no tan oscuro como el negro acá. Hay unas partes que brillan, la sombra pues también se alcanza a notar y bueno, es como pensar en una representación 3D de un espacio 2D. Digamos algo como eso, yo voy a tomar cada uno de estos y les voy a poner una altura. Pensemos en que tengo unos píxeles y los empiezo a poner una altura. Estos pues van a ser más altos. Estos van a ser más altos. Entonces se va a ver como así. Y estos un poquitico más bajitos. Listo. Entonces ya tengo los colores, pero representados en forma de altura. Y pensemos ahora que yo lo que quiero hacer es detectar bordes. Detectar bordes es pues porque efectivamente aquí hay un salto muy grande. Si hay un salto muy grande, un cambio muy brusco es porque hay un borde. La forma en que nosotros detectamos bordes es percibiendo cambios. Percibir cambios sea de color, por ejemplo en mi caso, yo estoy mirando aquí un tablero el que tengo aquí en la pieza. El tablero tiene madera, es color madera y al lado está la pared. Pues yo noto el cambio porque cambió de color madera a color blanco que es la pared. E inclusive si no hay color, como el ojo humano percibe profundidad, hay un cambio de profundidad. Entonces yo veo un blanco con otro blanco un poquito más oscuro, que el ojo me dice, ese está más lejos, ahí hay un borde. El ojo humano está hecho para resaltar los bordes. De hecho, si tomamos una foto con una cámara y la comparamos a cómo vemos nosotros, puede no ser exactamente igual porque el ojo humano está hecho para resaltar los bordes, para evitar que uno se choque con los bordes, pues como para tratar de protegerlo a uno. Bueno, entonces aquí están los bordes. Perdón, aquí está toda la imagen y queremos detectar esos bordes. Y sabemos que lo vamos a hacer buscando dónde hay cambios bruscos, buscando dónde hay diferencias. Pero siempre que hablamos de diferencias, también estamos hablando de derivada. Derivada es lo mismo que medir diferencia. Si yo quiero mirar cómo van cambiando los píxeles entre ellos, si yo quiero mirar la tasa de cambio, es lo mismo que mirar la derivada. Porque la derivada, por definición, mm, es mirar el cambio que hay entre un f de x y el f de x anterior dividido en un espacio de tiempo, por ejemplo, o en lo que sea que yo quiera medir, y ese espacio en el que estoy comparando tiende a cero, el límite cuando eso tiende a cero. Eso es una derivada. Entonces voy a comparar, voy a derivar cada píxel con el píxel anterior para mirar cómo cambiaron. Y voy a ir anotando aquí mismo la derivada. Entonces aquí hago la derivada, sería el x sub 1, pues el píxel actual menos el píxel anterior dividido el delta de h. El delta de h es yo con qué quiero comparar. Por ejemplo, la ecuación de la pendiente, yo sé que parece que estoy cambiando de temas, pero es porque necesito que esto quede muy claro. La pendiente es y2 menos y1 dividido delta de x.
Esta es la ecuación de la pendiente. Es lo mismo que una derivada. Yo estoy mirando cómo cambió y respecto a x, a un espacio pequeñito de x, que pues es x2 menos x1. Es decir, que la pendiente es lo mismo que una derivada. Ahora miremos la velocidad. La velocidad es, yo miro la distancia 2 dividido menos la distancia 1 por un delta del tiempo. Yo comparé cómo cambió la posición en un espacio pequeñito de tiempo y encontré la velocidad. O yo puedo mirar los cambios de velocidad en un espacio de tiempo y tengo la aceleración. ¿Cómo está cambiando la velocidad respecto al tiempo? Es la aceleración. El delta es lo que nos va a indicar sobre cuál variable estamos operando. Si operamos con el tiempo, estamos encontrando cómo cambia respecto al tiempo. Si operamos respecto a x, estamos mirando cómo cambia respecto a x. En el caso de los píxeles, nos interesa saber cómo cambia respecto a los píxeles mismos. Entonces, este delta es un delta asociado a los píxeles. Entonces, el píxel 2 menos el píxel 1 dividido en delta. El delta, recordemos que es una unidad pequeñita. La unidad más pequeñita que podemos tener es un píxel. Yo voy a hacer la derivada utilizando un delta de un píxel. Y ya ahí me va a quedar, como es dividir sobre 1, va a ser lo mismo que solo hacer la resta. Es decir, que en imágenes, cuando estoy comparando píxel a píxel, hacer la derivada es exactamente igual que la resta, porque al dividir sobre 1 no va a cambiar para nada el resultado. Y ahora sí, el primero no lo puedo calcular porque no tengo anterior para restarle. Este sería 0 menos 0, 0, pues este menos este. Este lo calculo como este menos este. Este lo calculo como este menos este. O sea, cada uno lo voy calculando con la resta de los anteriores. Y aquí notamos el primer cambio, porque este va a ser eh, el actual menos el anterior, me va a dar de hecho 250. Aquí resto el actual menos el anterior, 250 menos 250 me va a dar 0. Otra vez, 250 menos 250 me va a dar 0, 0, 0. Y en este caso de acá es 240 menos 250, eso me da menos 10. Pero menos 10 no existe en imágenes, menos 10 se convierte en un 0. Este también se convierte en un 0. 0 menos 240 me da menos 240 negativo. No existen números negativos en píxeles, me da 0. Es decir, que cuando yo hice la derivada, me dio esto de acá. Que si lo represento de esta misma forma, sería básicamente que todos estos estaban aquí, estos también, y solo me quedó este de acá. Es decir, que cuando yo derivé estos píxeles, solo encontré un borde que fue este de acá. Es claro para todos. Si hay preguntas, este es el momento. Recuerden, no hay preguntas pequeñas, no se sientan incómodos preguntando. Yo puedo repetir el ejemplo o hacer otro ejemplo, no tengo ningún problema. ¿Dudas o claro? No, pero entonces, en este caso, pues solo apareció uno porque la resta fue una dirección nomás. Exacto, exacto, exacto. Y ahora miremos qué pasaría si yo derivo para el otro lado. Ahora voy a derivar de derecha a izquierda. Entonces ya voy a decir es este menos este, y este menos este, y este menos este. Y cuando haga eso, lo que me va a quedar, pues no lo voy a repetir todo porque ya va siendo un poco más intuitivo. Aquí yo estaba derivando en esta dirección. Aquí voy a derivar en esta dirección. Y aquí sí me va a quedar este píxel de acá, este me va a dar 0. Este acá me va a dar un número bajitico, me va a dar un 10 positivo, pues porque 250 menos 240 me va a dar un 10. Y esos otros vuelven y se bajan. Entonces, cuando yo derivé de izquierda a derecha, encontré este borde. Y cuando derivé de derecha a izquierda, encontré este borde. Ahí nuevamente va siendo claro o tienen preguntas. Ah, sí es claro. Excelente. Entonces, miremos acá. Derivar el actual menos el anterior, yo lo puedo representar en forma de kernel. Yo puedo decirle que esto es el actual vale 1 y el anterior vale menos 1. Y los otros los pongo en 0. Cuando yo hago este kernel, que de hecho fue el que probé ahorita, ¿qué le estoy diciendo? Résteme el actual con el anterior, alias haga la derivada. Y encontré los bordes que venían desde la izquierda hacia la derecha. Para este otro ejemplo, el kernel es diferente, porque el kernel ya le estoy diciendo, deríveme
el actual con el siguiente y me va a dar este kernel de acá. Así que yo podría aplicar este kernel por unos bordes, luego el otro kernel para los otros bordes y luego sumarlos. O de entrada yo puedo sumar los dos kernels. Si yo sumo los dos kernel, es una suma literal. Es una suma matricial, las matrices se suman uno a uno. Y aquí me quedo este kernel. Y este kernel me permite detectar bordes de izquierda y bordes de derecha. ¿Y qué tal si lo quiero hacer en Y? Entonces también le pongo aquí un uno, perdón, un menos uno. Y aquí le pongo otro menos uno. Y aquí ya le pondría un 4 y ya estoy derivando en todos los sentidos. Quiero derivar también las diagonales, también lo puedo hacer. Le pongo aquí otro menos uno y aquí ya le pongo un 5, otro menos uno y al final me va a quedar un 8 en la mitad y ya vamos a verlo acá. Entonces voy a tomar en cuenta también, bueno, el signo se lo puedo poner a cada uno o el de la mitad, da lo mismo. Ahora voy a incluir también las esquinas. Esto en imágenes se utiliza mucho el término vecino, estos son los vecinos del píxel. Y ahora las esquinas son 0, 0, 0, 2, 2, 0 y 2, 2. Ya estoy tomando en cuenta. Bueno, de hecho aquí era más fácil. Más bien hago todos los kernel. Empiezo una matriz con unos np ones y solo cambio este por menos 8 y ya, pues me ahorro las otras líneas de código. Y cuando termine, pues vamos a ver que va a encontrar bordes, pero va a encontrar muchos más bordes, porque ya no solo va a encontrar los bordes que sean de lado, sino que también va a encontrar los bordes que sean diagonales. Vemos que ya todo está lleno de bordes. Ahora supongamos que yo digo, yo quiero que detecte bordes, pero que no se fije en unos bordes tan sutiles. Por ejemplo, mi camisa, que es de rayas, va a detectar bordes en cada uno, pero yo quiero que detecte los bordes que son importantes. Entonces vamos a ver algo como eso. Voy a buscar aquí. Pues de hecho esta misma imagen la voy a utilizar. Es, mm, en que lo creo que lo tengo abierto acá. Sí, aquí. Cuando yo voy a encontrar los bordes sobre esto, él va a decir que esta textura del libro, lo que sea, esos son bordes. Entonces me va a llenar esto de bordes. Pero si yo primero lo difumino, ya los bordes que van a encontrar son solo los bordes grandes, que son estos de acá. Entonces un truco muy normal es antes de encontrar bordes, vamos a difuminar. Y para difuminar aplico un kernel gaussiano. Yo podría aquí dibujar el kernel gaussiano, sin embargo, PenseB ya tiene una función para eso que se llama Gaussian Blur. Y me pregunta qué tamaño el kernel y él ya internamente le pone las constantes e internamente hace el filter 2D. Entonces ya como lo voy a calcular sobre el kernel difuminado, los bordes que va a encontrar, va a detectar menos bordes falsos, por así decirlo. Y ya aquí está, nuevamente saca bordes, pero pues si notan, de hecho me puso, me pone un borde en el bigote que está sin afeitar. Pero bueno, ya va a poner menos bordes falsos y va a resaltar más los bordes que están ahí alrededor. De hecho aquí me marca bordes, por ejemplo aquí donde está la cara, hay un borde negro. Para que lo notemos más, voy a hacer algo, voy a poner que los bordes, voy a hacer los bordes en azul. Entonces los bordes van a ser los bordes, eh, voy a crear una imagen RGB, pero que va a tener los bordes en BGR en azul, el otro va a tener ceros. Y voy a restar por la imagen original el fotograma con los bordes RGB. No se puede hacer esto porque el cero no se puede. Tengo que crear una imagen. Entonces aquí llamemos esta imagen ceros. Y es una imagen NP ceros que mide lo que mide la cámara, que yo podría encontrarlo con el shape, pero pues yo sé que mide 640 por 480. Lo utilizaré aquí. Y este es un int 8. Si no me das porque era 480 por 640. Efectivamente.
Aunque igual aquí no había hecho el cambio. No, o sea que puede que si fuera así. Y aquí, si sacó problema de tamaño, o sea que ahora esto es diferente. Mm, no se alcanza a notar o estoy haciendo algo mal. Resultado es la resta de fotograma menos bordes RGB. Bordes RGB es la unión entre bordes, que es el kernel aplicado, em, coma ceros, hago la resta y lo muestro acá. Por si acaso voy a mostrar este de acá. Y voy a probar si de pronto es que los bordes son muy pasitos. Entonces voy a multiplicarlo. Bordes RGB. De hecho, antes de hacerlo, bordes cb2.multiply bordes, coma 2. A ver, estoy uniendo los bordes con dos imágenes vacías. Me voy a quedar solo en el canal BGR en el B. Y hago la resta. Bueno, no, aquí sí están los bordes en azul. Pues de hecho aquí podemos ver cuáles partes son los bordes. Y aquí se está haciendo la resta, pero entonces lo que pasa es que la resta se ve es reflejada de pronto como un amarillo por la falta de azul o algo así, no estoy seguro. Bueno, aquí tenemos los bordes, pero notemos que ya son muchos menos bordes falsos porque antes de sacar los bordes hicimos un difuminado. Entonces aquí tenemos como el concepto de derivada aplicada en imágenes, el de Gaussiano. Vemos que podemos difuminar la imagen porque si la emborronamos vamos a encontrar de una mejor forma los bordes. Y ahora vamos a ver otra forma de detectar bordes que se llama diferencia gaussiana. Y la diferencia gaussiana es un, un truco en el que se suaviza a la vez que se encuentran los bordes. ¿Cómo funciona? Vamos a tomar la imagen original. Perdón, empiezo a comentar por acá. La imagen original, bueno, puede ser en grises y la voy a poner un difuminado muy grande. Digamos aquí voy a difuminar un 15 por 15, o sea, un kernel gaussiano supremamente grande. Y voy a llamar a este gris 15. Y voy a hacer otra vez el difuminado de la imagen, pero con una versión más pequeñita. O sea, tengo un difuminado muy grande, una versión muy emborronada y una versión un poquito emborronada. Y cuando hago la resta de los dos, me va a quedar de hecho los bordes. Pero los bordes sin ruido porque ya estoy haciendo em, la resta de... Porque ya lo estoy emborronando. Entonces va a ser bueno, de hecho abs diff, reste este menos este. Y muéstrame el resultado de esos bordes. Bueno, ese número, eso por lo general es muy pasito, entonces tengo que volver a ponerle este aquí. Es más, voy a multiplicarlo por un número bien grande. Ese específicamente se llama dog, pues como perro, que es differential. Aquí está ya. Pues ahí lo multipliqué por un número muy grande. Entonces pues se resaltó igual el ruido. Ese se llama differential of Gaussians. Y de hecho salió en un artículo em, de Photoshop porque es el que utilizan ellos para detección de bordes. Solo que ellos lo utilizaron con otras mejoras adicionales, pues para que la detección de bordes del software de ellos fuera mejor. Pero el cómo lo hicieron, lo publicaron en un artículo para que uno lo pudiera replicar. Eh, Busquemos aquí en Google Academics para que nos traiga de Google Scholar, perdón. Differential of Gaussians, Computer Vision.
problema es que van a haber muchas cosas de esto. Entonces no sería tan fácil encontrar el que yo digo. Mm, bueno, este por ejemplo puede ser interesante, aunque esto es de pago. Entonces voy a abrir por acá incógnito y voy a, abro comillas, comprarlo. Un momento, perdón. Pongo el artículo por acá. Ay, no lo encontró. Saco el DOI, que con el DOI es más fácil. Es este numerito de acá. Se parece la fecha. No tiene DOI. Será todo esto, ya no me acuerdo. A ver. Aquí está. Listo. Aquí está el artículo completo. Eh, y de hecho, por ejemplo, aquí también utilizan diferencias gaussianas. Y aquí podemos ver los resultados, aunque ellos lo utilizan para algo diferente. Aquí lo estaban utilizando, era para hacer una segmentación como lo que nosotros hacíamos de poner una parte en blanco y el resto en negro, pero una aproximación de segmentación basada en una optimización de diferencias, aunque llaman aquí es differential evolution. No sé qué harán exactamente. Pero parece que separan los objetos. Por ejemplo, aquí separaron un objeto de otro, de otro, de otro, solo que lo guardaron pues como en diferentes colores. Pero bueno, pues hay muchos artículos, como les digo. Este de Differential Oceans, luego si me vuelvo a topar con él o si lo encuentro que lo tengo descargado se los mando. Pero bueno, hay mucha información de esto. Voy a bajarle aquí los bordes para que no sea tan brusco y voy a hacerle aquí un poquito menos para que lo veamos un poco mejor como la detección de bordes ya sin tanto ruido, que es la gracia de este método. Bueno, y todo esto hace parte de la parte del procesamiento de imágenes, no tanto de la parte de extraer información, sino de la parte de transformación. Miremos que aquí, pues por ejemplo, me pone los bordes. Aquí cualquier cosa que estén viendo, pues van a ser los bordes de la imagen. Cualquier objeto que yo pongo se ve súper clarito, pero bueno, ahí está. Eso respecto a kernels. Nuevamente, los kernels los vamos a utilizar constantemente, sobre todo el kernel gaussiano para prácticamente todo. Si miran el ejemplo que les mostré ahorita, que era este de calibración HCB, van a notar que yo la imagen, por lo general, le pongo un filtro gaussiano. No me acuerdo que si aquí sí se lo puse. Por hecho, por lo general se lo pongo desde acá, que le pongo un filtro gaussiano de 3x3 para difuminar un poquito la imagen y ayudar a reducir el ruido que tenía la imagen y que la segmentación funcione mucho mejor. Como veo que no se lo puse, ya se lo voy a poner acá. Generalmente lo hago apenas leo el dato. El dato es frame y frame va a ser una versión un poquitico difuminada de la imagen. Y esto nos va a ayudar a solucionar un montón de problemas. Siguiente hablamos de la eliminación del ruido, pero la eliminación del ruido también funciona con un sistema de kernel, pero es un sistema un poquito diferente. Ese sistema de eliminación de ruido funciona a través de algo que se conoce como las operaciones morfológicas. Para las operaciones morfológicas vamos a hacer un kernel. Aquí voy a hacer un kernel. Piensen en que donde tengo rojo es porque hay un 1 y donde tengo verde es porque hay un 0. Digamos que este va a ser el kernel que voy a utilizar para la operación morfológica. ¿Cómo funciona? La imagen yo paro el kernel sobre toda la imagen. Pensemos en que aquí hay unos pixelitos de ruido. O sea, yo el objeto de interés es esta imagen de acá. Y estos otros píxeles que estoy dibujando por acá realmente son ruido. Este era ruido, este era ruido, este era ruido y así. Inclusive por acá adentro. ¿Cómo funciona el kernel de eliminación del ruido? Él separa sobre el píxel, sobre todos los píxeles, y pregunta si el píxel de la mitad es blanco y todos sus vecinos del kernel, o sea, lo que tengo en rojo son blancos. Si esa condición no se cumple, él lo elimina, lo vuelve negro.
Lo mismo aquí, por ejemplo, este que era ruido. Se paró acá y le preguntó, ¿sus vecinos también son blancos como usted? No, sus vecinos no son blancos, así que usted, suerte, queda eliminado. Y hace eso con cada uno. Cuando él llegue, por ejemplo, aquí, a esta esquina, él le va a preguntar, todos sus vecinos son blancos? No. Como resultado, este píxel de hecho lo va a eliminar. Pero cuando esté en este píxel de aquí adentro, este sí se salva. Porque este sí tenía todos los vecinos del mismo color. Pero todo lo que sea ruido lo va a eliminar. Ese es una operación morfológica utilizando kernel. Y aquí están pues ya un poquito más explicadas. Entonces llaman operaciones morfológicas, existe erosión, existe dilatación. Aquí está la imagen original. Cuando la erosiono, como le paso la cruz por todas partes, no solo elimino el ruido, sino que también hago adelgazo la imagen, porque todos los bordes, como no van a cumplir la condición de que todos los vecinos sean blancos, los voy a adelgazar. La dilatación es al revés, paso esa cruz, pero los voy utilizando es para rellenar. Entonces me paré aquí y pinto con blanco el resto de la crucecita, por eso queda como una versión más gorda. ¿Cómo sirve? Si tengo ruido tipo huecos, o sea, yo segmenté la imagen, pero tiene unos huequitos porque no me quedó bien segmentada. Es decir, tiene unos falsos negativos en donde esto era del objeto, pero no lo detecté. Lo resuelvo con dilatación porque la dilato y ya se rellenan los huecos. Si tengo ruido tipo sal, que son falsos positivos, entonces lo que hago es que erosiono y con eso se elimina el ruido tipo sal. Supongamos que yo tengo ruido tipo sal. ¿Qué puedo hacer? Erosiono, erosioné, listo, pero la imagen me quedó más delgadita. ¿Qué hago? Ahora dilato. Como erosioné y luego dilaté, me quedó del grosor original, pero ya sin el ruido tipo sal. Y si tengo huecos, puedo dilatar para rellenar los huecos y para que no me quede todo más gordo, luego lo erosiono. Esta operación se llama opening y esta se llama closing, que es una combinación de erosión y dilatación. Inclusive puedo detectar bordes dilatando y luego erosionando y restándolos porque me va a quedar como solo los bordes de afuera. Uno puede crear el kernel, como ya lo hemos visto, puedo crear cualquier tipo de kernel y erosionar con él o dilatar con él. Iteraciones es cuántas veces voy a erosionar, porque yo puedo erosionar una vez, erosiono otra vez para eliminar más el ruido y luego dilato dos veces también y recupero lo original. Esas son las operaciones morfológicas que son tan sencillas como decirle aquí por ejemplo voy a utilizar open. Open era esta de acá que primero erosiona y luego dilata para volver al tamaño original. Y es así tan sencillo. CB2, utilíceme una operación morfológica. ¿Cuál? Open. ¿Con cuál kernel? Este. El kernel que yo utilicé lo declara acá y es una elipse. Ya les voy a mostrar cómo es este kernel. Aquí está el kernel tipo elipse. Es este de acá. También hay kernel tipo cruz y kernel básico es un kernel de unos. Este kernel es muy brusco porque piensan en que si yo estoy limando la imagen, pero no la limo solo con las partecitas de aquí de la esquina, sino que la limo con un cuadro, hasta este píxel de acá va a morir porque este de acá no cumplía. Entonces esos píxeles es como, piensen como si fuera una broca y es una broca muy grande, entonces hace mucho daño. Esta es una broca un poquitico más pequeña, entonces hace menos daño. Y ya aquí está el código y como vimos nos permite eliminar el ruido y ya vimos como los conceptos de fondo que permiten que esto funcione. ¿Qué dudas tienen hasta acá? No hay preguntas, súper bien. Ya voy a explicar un poquito más de detalles de este código. ¿Cómo está hecho este código? Bueno, tengo aquí la imagen, pues el fotograma. Al fotograma le estoy creando una región de interés que llame YIPX, que están ubicados desde el píxel 190 hasta el 290 en Y, en X desde el 270 hasta el 370. Luego utilicé este mismo centro que yo definí aquí para dibujar un rectángulo, aquí con rectángulo. Dibujé, creé una región de interés con esos mismos puntos. Recordemos que la región de interés se dice desde dónde quiero ir hasta dónde, coma, desde dónde quiero ir hasta dónde, primero en Y y luego en X. Luego, bueno, este sí es un método que creé, una clase que creé yo que se llama calibrar, pero calibrar por dentro lo que está haciendo es que está utilizando un método que se llama eh, stdmin OpenCV.
No, era... Pero ¿por qué se trajo todo esto? Ah, es min ya, ya. Este es un método, que lo entonces min. Este es un método que nos permite calcular el promedio y la desviación estándar. Entonces aquí en la región de interés, cuando lo ejecuto, y lo que hace es que tomo una foto. Entonces pongámoslo aquí. Ah, bueno, y se queda esperando la tecla X. Noten aquí en el estado 2, él se queda esperando la tecla X. Cuando presiona X pasa al estado 3. Entonces aquí está la región de interés. Te lo pongo por acá. Y le voy a dar con la tecla X y ahí ya quedó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando yo presioné X? Cuando presioné X, vamos acá. Creo que de teclas. Ay, estoy moviendo el mouse, ¿verdad? Vamos a ver si sí me deja. No, no me va a dar aquí. Capturemos pantalla. Listo. Entonces yo tomé la foto, que es esta de acá. Pues ahorita estaba más estaba mejor puesto, obviamente. Y lo que él hace es que mira todos los píxeles que hay acá y le saca el promedio. Y él dice, en promedio esto tiene 50 de rojo, en promedio tiene 180 de verde, y en promedio tiene 30 de azul, por ejemplo. Ese primer dato con una desviación estándar de 10, ese segundo con una desviación estándar de 30 y ese segundo con una desviación, no sé, de 5. Me calcula los promedios de cada canal y las desviaciones de cada canal. ¿Cómo se calcula el promedio? Pues el promedio de rojos es que suma todos los píxeles rojos. Digamos, aquí hay 0 de rojo, acá hay 255 de rojo, acá hay 90 de rojo, acá hay 10 de rojo. Bueno, suma todos y lo divide sobre la cantidad de píxeles. Y eso me da cuánto rojo hay. Hace lo mismo con el verde y con el azul. ¿Qué es la desviación estándar? Vamos a buscar aquí Gaussian Bell. La desviación se refiere a qué tanto se aleja cada dato. Supongamos que el promedio es esta linecita que voy a dibujar en este momento con ese morado súper brillante. Y lo azul son datos. Entonces hay un dato por acá y otro dato por acá, otro dato por acá. Pensemos en que este morado que acabo de dibujar es, bueno, lo voy a hacer para que sea más contextual, rojo. Eso es en promedio, en esa imagen en promedio hay 120 de rojo. Ya se calculé el promedio. Ahora vuelvo y recorro la imagen, pero miro cada píxel. Entonces por acá me encontré un píxel en la posición 00 y ese píxel tenía eh, 122 de rojo. Y por acá me encontré otro píxel que tenía 150 de rojo, que era el píxel, digamos, 0,1, luego venga el 0,2 y bueno, todos los píxeles los grafico en el eje X, siendo que tanto rojo tienen. Eh, entonces miremos acá, este píxel que estaba aquí, yo le calculo la distancia. La distancia de este al promedio son 2. La distancia de este al promedio es 30. La distancia, y calculo todas las distancias, cada distancia es la desviación. Pero si yo le calculo el promedio a todas esas distancias, es lo que se conoce como la desviación estándar. En promedio, qué tan alejados están los datos de la mitad. Eso es la desviación estándar. Y él ya me la da. Entonces, en promedio los datos están alejados en 10, en promedio los datos están alejados en 30, en promedio los datos están alejados en 5. ¿Está claro hasta ahí o hay preguntas? No hay preguntas, excelente. Ahora miremos. Resulta que muchas imágenes tienen un comportamiento gaussiano, como lo que estamos viendo acá, en donde la mayoría de datos, pues sobre todo o sea, si yo mire una imagen azul, la mayoría de datos, pues del azul van a estar tirados hacia un valor y los otros se van apagando de a poquito. Digamos que en general la naturaleza se repite mucho ese comportamiento gaussiano. Y nos dice Gauss que resulta que si yo miro tres desviaciones estándar, voy a ser capaz de recoger 97% de los datos.
Si yo cojo dos desviaciones estándar, cojo como el 60 y algo por ciento de los datos y con una desviación estándar cojo otra cantidad de datos. Es decir, si vamos a poner acá, digamos que el promedio es 120. Yo le tomé una foto a un objeto azul y el azul en promedio, el promedio, que es lo mismo que decir min o ABG, quedó en 120. Y la desviación estándar, que se escribe como sigma, no tengo idea cómo hacer sigma en un teclado, sigma, eh, es digamos 15. Si cumple una distribución gaussiana normal, nos dice que para incluir todos los azules de ese objeto van a estar en el promedio más menos 3 veces la desviación estándar. ¿Cuánto es 3 veces la desviación estándar? 45. Más 45. Más menos quiere decir que lo hago con el más y también lo hago con el menos. Esta operación me va a dar 165. Esta operación me va a dar 75. Quiere decir que si yo busco los valores entre 75 y 165, voy a encontrar la mayoría de azules, voy a encontrar el 97% de azules de ese objeto, es decir, que voy a hacer una muy buena segmentación. Podría ser que, pues, si aquí nuevamente lo estoy haciendo con tres desviaciones. Eso es exactamente lo que está pasando aquí dentro de esta clase, cuando le digo calibrar, que lo que él hace es que primero encontró el promedio y la desviación estándar, pero lo hice en HCB, porque ya sabemos que el RGB tiene muchos problemas de luz. Y le dije, y digamos que el promedio medio, de hecho aquí está, aquí los estoy poniendo. Utiliza ese método, ay, no entiendo por qué no está funcionando el recortar con acceso directo. Entonces me dio que en promedio en H del azul era 100, el promedio de la saturación 240, el promedio del brillo 219. La desviación de la tonalidad, como todo era tan azul, la desviación apenas fue 0.4, la desviación de la saturación fue 6.7 y la desviación del brillo fue 11. Y con eso yo creo unos rangos, que sería el promedio menos 3 veces la desviación, más 3 veces la desviación. Entonces va desde 100 hasta 100, desde 100.3 hasta 101.9. Detécteme todos los azules en este rango, pues detécteme todos los colores en este rango de acá de tonalidad. Lo mismo ahora, detécteme todos los rangos de saturación desde 228 hasta 255 y todos los rangos de brillo desde 160 hasta 255. Y como vemos, ya con eso podemos hacer una buena segmentación con el color que calibró la persona, pues o al menos no tan mala la segmentación. Este mismo truco lo podemos utilizar en otro tipo de experiencias. Vamos a suponer lo siguiente, supongamos que nos dicen, yo quiero hacer un sistema en donde yo aplauda y se prenda un bombillo. Entonces ya sabemos, yo quiero hacer un sistema en donde yo aplauda y se prenda un bombillo. El eje X va a ser el tiempo y el eje Y va a ser el ruido medido en decibeles. ¿Cuál es, digamos, la situación aquí? Que yo podría hacerlo muy fácil, pues yo cojo un Arduino, le conecto un micrófono y le digo, si el micrófono me va a dar voltaje entre 0 y 5, básicamente. Y yo le digo, si se pasa de 2 voltios es porque la persona aplaudió y el bombillo debe prenderse. Y hago mi sistema, le hago una cajita, hago el circuito, lo quemo, lo que sea, entrego al cliente la cajita con el bombillo y el micrófono. Y llega él me dice, ese micrófono, perdón, ese bombillo todo el tiempo está prendido. Pero resulta que él vive cerquita de una avenida y cerquita de la avenida todo el tiempo los decibeles, pues el equivalente en voltios a los decibelios, siempre estaba por encima de 2. Entonces vamos a hacer un sistema más profesional. Hagamos un sistema que empiece por una calibración. Entonces le decimos a él, prenda la cajita y presione este botón para calibrar. Déjela ahí por un par de horas o déjela un día y luego presione el botón para apagarlo. Ya luego cuando vuelve y lo prende ya le va a funcionar bien. ¿Y cómo lo haríamos? Empezamos a medir los decibeles respecto al tiempo. Y pues va a empezar a moverse, pues van a haber momentos que son más callados, momentos más bullosos. Y nos va algo como esto. Este suavizado está supremamente fuerte. Bueno, digamos algo como esto. Ya sabemos que el ruido en promedio que está en la casa de la persona es este de acá.
Y aparte de calcular el ruido promedio, podemos calcular la desviación que posiblemente nos dé por acá y la otra desviación que posiblemente nos dé por acá, pues más o menos la desviación. Entonces ya podemos decirle al sistema que si supera al promedio más tres veces la desviación, que va a estar mucho más arriba, ¿qué va a pasar? Que es porque la persona aplaudió. Pero si está por debajo del promedio menos tres veces la desviación, es porque está en el ruido ambiente en el que vive la persona. Y ya con esto nos queda solucionada la parte de la calibración. Por lo general en los temas de sensórica vamos a tener que acostumbrarnos a que tenemos que de alguna forma calibrar, ya que los ambientes de cada persona van a ser diferentes. ¿Me he hecho entender hasta ahora? Preguntas. ¿Puedes mostrar en el código esa parte pues, de calibración? No, de hecho es para que la hagan ustedes, por eso la puse en una librería. Ah, maravilloso. Listo, no, por eso pues solo lo dejé aquí en el concepto, porque si no ya les estaría haciendo, porque cuando he hecho eso en clase simplemente utilizan ese código y ya presentan el trabajo con ese código y ya el esfuerzo fue para allá súper bajito. Entonces, no. Ya sabemos que lo que va a pasar es que estamos tomando los datos, calculando el promedio más o menos la desviación y ahí ya van a poder hacerlo. Pues miren que aquí lo que me entrega a mí son los rangos, pues con mi método calibrar me entrega los rangos y ya utilizo los rangos con un InRange y ya ahí estoy segmentando. Luego para mover el mouse lo muevo con la posición del centroide y ya vimos que el centroide se calcula con las masas dividido la masa total, que lo vimos pues en la clase anterior o anterior anterior y que igual están las diapositivas de la página. Eso era todo por esta semana. Como les había dicho, pues esta era la única clase de esta semana. Y ya la idea es que pidan una tutoría cada uno para que me cuente cómo va a ser el proyecto que definieron y la distribución de tareas para la próxima semana. Y ya la próxima semana voy a revisar, pues la próxima semana estamos en la semana 4. La semana 5 reviso los avances del proyecto de la semana 4. ¿Cómo saben cuáles son los avances? Pues esta semana 4 se reúnen conmigo en tutoría y me hacen la propuesta de cuáles son las tareas para esta misma semana 4 y el proyecto que tienen definido y ya en la semana 5 reviso los avances de la semana 4 y hacemos la planeación de la misma semana 5. Luego en la semana 6 hacemos lo mismo. Bueno, pues siempre nos vamos a ir así como en semana N y N+1. Pero nuevamente es importante que cada equipo pida la tutoría, me digan cuál idea tienen y hagan la división de tareas para poder que en la semana siguiente yo les revise esas tareas que ustedes mismos se propusieron y los que no cumplan con esas tareas pues les va a afectar el seguimiento. Básicamente si miramos aquí en estructura del curso, estructura visión artificial, no, eso está en grupos visión artificial. Tío, Sí, yo tengo una pregunta acerca de eso. Por ejemplo, mi grupo y yo ya nos vamos a reunir pues para establecer las tareas y demás. Pero por ejemplo, para la tutoría que vamos a tener en lo que queda de semana, lo que tenemos que llevar es una propuesta por todos, o la propuesta que hicimos todos y la propuesta que elegimos, o como. pues lo ideal sería que llevaran la propuesta que ya eligieron, o sea, porque al final, pues, o sea, si llegan a la tutoría todavía con varias propuestas, lo que haríamos en la tutoría es empezar por decidir. O sea, si no decidieron entre ustedes es porque en la tutoría quieren que yo de alguna forma les ayude a decidir o que yo de forma muy arbitraria decida por ustedes, porque de pronto no se ponen de acuerdo, pues yo los puedo poner de acuerdo y yo no tengo problema con eso. Lo ideal es que lleguen con la propuesta para que no sea como yo el que los obligue. Y aparte van a llegar como con la propuesta de distribución de tareas para realizar. Eh, Entonces, sí, por ejemplo, cuando llegamos a la tutoría, llegamos con el proyecto definido y la idea más o menos de que lo que queremos hacer pues aquí con visión artificial. exactamente. Y, Y ya la tutoría y definirá el ya, resto. listo. Y ya la tutoría sería como revisar y definir el resto. Ujú, Entonces, por ejemplo, llegar con las tareas de esta semana, que la idea es que cada miembro hiciera esto, esto y esto, y así sucesivamente. exactamente, sí. Listo, no, gracias, Gio. Listo. Entonces, cada uno empieza con el seguimiento en 5.
Cuando yo ya, pues por ejemplo, las primeras semanas, como no había seguimiento del proyecto, eran las tareas. Si alguien no entregaba la tarea, pues le bajaba la nota, básicamente. Si ya, por ejemplo, para la semana siguiente, en este momento estamos en la semana 4, si algún equipo llega a la tutoría o simplemente no pide tutoría, si el equipo no pide tutoría, pues el seguimiento de esta semana se les bajaría. Pues noten que se va bajando de acuerdo a la cantidad de semanas, básicamente. Luego, si digamos, listo, estuvieron en esta tutoría y dijeron, para la semana siguiente, la tarea de Medina, por ejemplo, va a ser hacer unas pruebas de detección de centroide con, con resta de fondo. Entonces va a ser la resta de fondo y detectar centro y esa es la tarea que ustedes mismos como equipo definieron porque ustedes mismos como equipo definen la tarea para la semana siguiente. Si no la cumplió, pues ahí le empieza a bajar la nota del seguimiento. Y nuevamente el seguimiento multiplica con una ecuación que está en la estructura del curso la nota del proyecto. Es decir, un seguimiento por debajo de 5 va a bajar la nota del proyecto, un seguimiento en 5 va a ayudar a arrastrar para arriba la nota del proyecto. Eso es, pues por ahora, la primera de la semana 4 que por ahora está en 5, a menos de que alguien falte, pues de ahí va a quedar, les quedarían 5, pues si llegan con la propuesta o los candidatos de las propuestas y la versión inicial de las tareas de la otra semana, que nuevamente pues vamos a pulir durante la tutoría. ¿Preguntas adicionales? Pero yo tengo una pregunta, pero ya no con eso es. En OpenCV, pues en OpenCV, de la misma manera que puedes crear sliders, puedes como crear ventanas o botones para, digamos, como cada botón calibrar. Pero no es sencillo, o sea, creo que de hecho no con OpenCV directamente. OpenCV creo que solo tiene sliders. Cuando yo lo he hecho, porque de hecho uno de los primeros freelance que yo hice fue con OpenCV, pero tiene interfaz de usuario, lo hice con Qt. Entonces le tocó uno mezclar cosas. Por ejemplo, yo hice toda la interfaz de usuario con Qt y los cálculos de imágenes con OpenCV y luego convertía las imágenes de OpenCV a imágenes de Qt. Qt, para los que no están familiarizados, es un software Frame. un framework, gracias, que lanzó originalmente Nokia y le permite a uno crear interfaces de usuarios. Yo cuando estaba en la universidad, yo todos los programas que presentaba tenían interfaz de usuario y todas las hacía era en Qt. Que era muy raro pues porque en electrónica casi nadie sabía pues como todos entregaban todo en consola básicamente. Y me gustó mucho en su momento. Y lo utilicé hasta que conocí Unity y abandoné todo lo que no fuera básicamente Unity. Ya todo lo que tenga que ver con interfaz de usuario lo hago en Unity y ya. Pero claro, pues digamos que para hacerlo de forma más nativa, claro, uno puede conectar a través de Anaconda. Pues sí sé que es posible porque lo he hecho. Uno puede utilizar Anaconda, puede instalarle Qt y luego desde Qt le pues hacer igual todo el procesamiento normal de imágenes que está Anaconda. Anaconda tiene la posibilidad de conectar, pero pensé que ya lo tenía, no, porque cambié, no sé, aquí está, bueno, Qt por solo la consola. Bueno, o sea, es posible, pero la verdad es mucho trabajo. Yo no lo haría, la verdad, no en este curso porque gastarían demasiado tiempo en la parte de lograr hacer una interfaz de usuario cuando realmente la pueden hacer por ahora en consola y ya cuando empecemos a conectarlo con Unity, en Unity haríamos la parte como de la interfaz del usuario final. ¿Ahí quedó claro, Felipe? Sí, sí. Listo. Hay otras librerías aparte de Qt. También pueden utilizar otras, pues, porque hay muchas. ¿Preguntas adicionales? Pero si de pronto no iba a preguntarme, ¿me podría robar 2 minuticos una pregunta con Unity Dale, dígame. para compartir tu pantalla? Sí, dale, comparto. Sí.